Los dioses del Olimpo han abandonado al gran Kratos, ya no queda ninguna esperanza para él. Así se lanzó al vacío desde una montaña, después de 10 años de sufrimiento y de interminables pesadillas que finalmente llegarían a su fin. No obstante, no siempre fue así. El gran Kratos había sido, en otro tiempo, un campeón de los dioses. 3 semanas antes, el gran Kratos se encontraba a bordo de un barco repleto de bestias, surgidas del mismísimo Hades. Kratos arremetió contra los monstruos que amenazaban a los demás tripulantes, quienes, entre gritos de desesperación, imploraban por ayuda. Despejó una zona y se adentró en un túnel para alcanzar la siguiente, pero una gigantesca bestia marina se asomaba por la entrada bloqueando su camino. Después de un par de golpes, la criatura retrocedió, permitiendo que Kratos continuara su avance. Sin embargo, eso no significaba que la batalla hubiera terminado, simplemente había decidido conservar sus fuerzas para enfrentar a su oponente en el siguiente tramo. Un hombre tirado en el suelo se arrastró hacia Kratos como si fuera un dios, exclamando con alegría que las visiones que había tenido eran reales. Los dioses habían ido a él y le habían revelado que un campeón vendría a salvarlos de la temible bestia Hydra. Sin embargo, Kratos había llegado demasiado tarde, todo estaba completamente destrozado y las criaturas del infierno emergían de la nada. Negado a dejarse vencer tan fácilmente por la Hydra, Kratos se apresura hacia una luz para hablar con el guardián de los mares, el dios y señor del agua, Poseidón. Este, al ver a Kratos, le informa que antes de llegar a Atenas debe cumplir una tarea. La Hydra ha aterrado los mares durante demasiado tiempo y ha llegado el momento de que alguien con la fuerza de Kratos ponga fin a su reinado de terror, pero para vencer a una criatura tan formidable como la Hydra, necesitará el poder de los dioses. Poseidón le otorga a Kratos un arma poderosa, la ira de Poseidón. Las criaturas comienzan a arremeter contra Kratos, pero con facilidad. Se deshace de todas. Kratos corre de nuevo hacia la superficie del barco, donde los sobrevivientes se preguntan por qué las criaturas del Hades no cesan de aparecer, incluso después de haber sido derrotadas. Pronto deducen que es a causa de la Hydra, que sigue curándose y convocando más monstruos. Mientras los demás corren despavoridos, implorando la ayuda y salvación de Poseidón, Kratos se enfrenta una vez más a la Hydra. Kratos lucha contra la Hydra durante un rato, hasta lograr domar su cabeza y acabar con el terror de la bestia de los mares, asesinándola. Kratos entra en la boca de la Hydra muerta, baja por su alargada garganta y da con un hombre que a duras penas se sujetaba para no morir, implorando la ayuda de los dioses. Kratos toma al hombre con fuerza y el viejo temeroso le agradece por haber vuelto por él, pero se equivocaba y Kratos le aclara que no ha ido por él, lo suelta al vacío directamente a las entrañas de la Hydra, no sin antes quitarle la llave del capitán que era su verdadero objetivo. Kratos sale de la boca de la Hydra y se dirige a mirar las personas que quedaban en el barco. Asesinadas como animales, las víctimas yacían ante él, recordándole su propio pasado, un pasado del que no escaparía jamás. Recuerda las casas en llamas, la sangre y a la vieja mujer detrás suyo, y no puede deshacerse de esas imágenes. Su único consuelo era el mar, navegar sin descanso de un puerto a otro al servicio de los dioses del Olimpo. Nada en la tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente, los crímenes que sus manos habían cometido. Furioso, grita a toda voz el nombre de Atenea. Kratos sube a la superficie de su barco para encontrarse con una estatua de Atenea. De inmediato, furioso, le señala que ya han pasado 10 años donde ha servido lealmente a los dioses. Le pregunta cuándo lo liberara de esa pesadilla que continuaba viviendo, pero Atenea le habla y le responde que tiene que realizar una última tarea para ellos. El mayor de los desafíos le aguarda en Atenas, la ciudad de Atenea, ciudad que ahora mismo sitúa a su hermano Ares. Mientras ellos conversaban, Atenas estaba al borde de la destrucción a manos de Ares. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí, por esa razón debe ser Kratos quien derrote a Ares, pues solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotarlo. Kratos le pregunta a Atenea si al conseguir hacer lo que ella le pide, entonces las visiones se acabarán de una vez por todas. Atenea le dice que complete esa última tarea y le será perdonado ese pasado que tanto le consume, y así Kratos pone rumbo en su barco una vez más. Al llegar a Atenas, una horda de criaturas enviadas por Ares atacan a Kratos. Kratos destroza a las criaturas, quitándolas de su camino. Dos hombres gritan que han llegado los refuerzos al ver a Kratos. Kratos corre hacia ellos e intenta entrar por la reja que ellos custodiaban, pero estaba completamente destruida y criaturas asesinas arremeten contra los gladiadores, así que deberá encontrar otro camino. Kratos corre derribando y esquivando algunas otras criaturas hasta llegar a un círculo que se ilumina ante la presencia de Kratos. Flotando frente a él, una mujer translúcida y brillante se presenta a él como el oráculo de Atenas. El oráculo le dice que ella está allí para ayudarle a derrotar a Ares y salvar a Atenas. Le dice que debe encontrar su templo en el este de la ciudad y le enseñará cómo se mata a un dios. La luz desaparece y con ella se desvanece el oráculo. Kratos continúa corriendo hacia otra entrada a la imponente ciudad de Atenas, sube las escaleras y frente a él puede observar la inmensidad de la ciudad de Atenea, pero el imponente dios de la guerra, Ares, salta sobre Atenas como si de una cama elástica se tratase, destruyendo todo a su paso. Kratos no ha olvidado al dios de la guerra y promete que por lo que hizo aquella noche hará que esa ciudad, Atenas, sea su tumba. Kratos deja de lado
lado a su enemigo y sube escaleras arriba hacia una mujer quien le dice que sabe lo que ha hecho y le pide alejarse de ella, pero Kratos no se detiene y continúa su camino. Ella corre, pero cae hacia un piso inferior, muriendo al instante. Kratos salta hacia abajo, toma una llave que llevaba colgando la mujer consigo, junto a sus espadas y el regalo de Poseidón, derriba a soldados en su camino y continúa avanzando. Debe cruzar un puente para llegar al templo del oráculo, así que le pide a quien está encargado que suelte la palanca y abra el puente, pero él se niega. Kratos corre por ayuda y ahora necesita del rey de los dioses, el dios del Olimpo, Zeus. Zeus le advierte que para triunfar en su misión contra Ares necesitará su ayuda. Zeus le ofrece el poder del más grande de todos los dioses, un regalo que podría cambiar el rumbo de su lucha. Con un gesto majestuoso, Kratos recibe la ira de Zeus. Kratos regresa al puente y se abre paso con determinación, accionando la palanca con una bola de luz para desplegar el puente ante él. Al llegar al otro lado, se topa con el oráculo, quien parece huir de los soldados de Ares. Al avistarlo, ella corre directamente hacia él, pero en el último momento cae al suelo, impactada por una bola de fuego que la hiere. Un par de soldados alados, sirvientes de Ares, la apresan y con gran velocidad la llevan volando lejos de Kratos. Mientras se aleja, el oráculo grita con desesperación, instándolo a que la encuentre, ya que el destino de Atenas depende de ello. Kratos corre tras el oráculo. Sin embargo, mientras desata su furia contra un par de soldados, un viejo hombre emerge repentinamente de la tierra, mirándolo con atención. Con voz pausada, le dice que lo ha hecho bien y que Atenea ha tomado la decisión correcta al elegirlo, aunque ya sabía que así sería. Kratos observa al anciano con curiosidad, no lo reconoce y se siente desconcertado por su presencia. El anciano parece complacido al verlo y le menciona que posee las espadas y una piel tan blanca como la luna. Afirma que, sin duda alguna, tiene frente a él al elegido. Sin embargo, el anciano le advierte que debe tener cuidado, pues no quiere que muera antes de que termine de cavar la profunda tumba que ha empezado, un hueco en la tierra del que acaba de salir. Kratos lo mira, confundido, y le pregunta para quién está cavando esa tumba. El anciano le responde que es para él, para el mismísimo Kratos. El viejo continúa trabajando, afirmando que todo se revelará en el momento adecuado y que, cuando todo parezca perdido, él estará allí para ayudar. Sumido en la confusión, Kratos decide continuar su camino, decidido a seguir al oráculo, quien continúa siendo arrastrado en el aire por las garras de los soldados de Ares. Los soldados alados dejan al oráculo colgando de una soga, de la que apenas puede sujetarse mientras se resbala, pidiendo a Kratos que la ayude. Kratos se balancea con agilidad por las sogas y salta de pared en pared, logrando alcanzar la soga donde cuelga el oráculo. Salta hacia ella y la agarra firmemente, listo para llevarla de regreso al suelo. El oráculo le confiesa que ya sabía de él, gracias a una predicción hecha por la propia Atenea. Ella coloca sus manos alrededor del rostro de Kratos, mirándolo profundamente a los ojos, y con un gesto firme comienza a mirar dentro de su alma, pero al hacerlo su expresión cambia y una sombra de terror se cierne sobre ella. Dentro del alma de Kratos vislumbra una bestia y un hombre entrelazados, un Kratos montado en su caballo, empuñando una espada con una ferocidad desmedida. Capitán del ejército espartano en el pasado, Kratos empezó sumando con tan solo 50 soldados, pero pronto ese número ascendió a miles. Sus tácticas eran crueles pero eficaces. Embriagado de poder, era temido por todos, excepto por una persona. Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia y no aprobaba la sed de guerra constante de Kratos. Solía preguntarle cuándo tendría suficiente y cuándo acabaría con las peleas, pero él solo respondía que terminaría cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo. Pero su esposa sabía que lo hacía por él, no por Esparta. Sus deseos de conquista no conocieron límites, pero aquello que anhelaba fue la causa final de su destrucción. El oráculo se sobresalta apenas termina de mirar en los recuerdos de Kratos, sin comprender por qué enviaría Atenea a alguien como él a salvarlos. Sin más, el oráculo le sugiere escoger sabiamente a sus enemigos, pues su fuerza bruta no bastará para destruir a Ares. Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarle a derrotar a un dios, la caja de Pandora, que se encuentra más allá de las murallas Atenas, oculta por los dioses en el desierto hacia el este, pero le advierte a Kratos que debe tener cuidado, pues muchos han partido en busca de la caja de Pandora, pero ninguno ha regresado. Como última indicación, el oráculo le indica que cruce las puertas de Atenas y vaya al desierto, donde comienza el camino a la caja de Pandora, la única forma de derrotar a Ares y salvar Atenas. Kratos baja las escaleras en dirección a las puertas de Atenas y sale al imponente desierto de las almas perdidas. Atenea se aparece ante Kratos en cuanto llega al desierto. Kratos le dice que el oráculo le ha hablado sobre la caja de Pandora y pregunta si existe realmente Atenea. Lo confirma. Se trata del arma más poderosa que puede blandir a un mortal y con ella podrá derrotar a Ares. Con la caja muchas cosas son posibles, por eso está tan bien escondida, lejos en el desierto de las almas perdidas. Hay un camino seguro a través de las arenas mortales, pero solo aquellos que
escuchan y siguen el canto de las sirenas logran descubrirlo, así que Kratos debe encontrar a las sirenas para que le guíen, pues son las únicas que pueden llevarlo hasta Cronos, el titán. Kratos parece sorprendido de la existencia de un titán. Atenea le aclara que Cronos es el último, condenado por Zeus a errar por el desierto eternamente de rodillas gateando. El templo de Pandora está encadenado a su espalda hasta que los torbellinos de arena arranquen la misma piel de sus huesos. Atenea por última vez le dice a Kratos que siga fielmente el canto de las sirenas y allí empieza su viaje. Atenea le sugiere rezar para que pueda regresar con vida a Atenas junto con la caja de Pandora y se desvanece. Kratos suena un cuerno enorme que separa la arena dejando un túnel libre para que pueda pasar, que lo llevan a otro cuerno para llamar a Cronos, pero antes debe acabar con 3 seres que aparecen junto a él, 3 sirenas. Asesina a las 3 sirenas y llama por el cuerno a Cronos. Cronos, el último de los poderosos titanes, surgió de las arenas del desierto. A su espalda esperaba el templo de Pandora, grande y paciente, dispuesto a desafiar a todo el que se adentrase para buscar el tesoro que guardaba. Cronos se detiene a un lado de la plataforma donde Kratos estaba, para que pueda subir, columpiándose en una cadena. Kratos sabía que recuperaría la caja de Pandora, o moriría en el interior del templo maldito sin regresar jamás al mundo de los hombres. Kratos sube por el lomo de Cronos, y al llegar arriba, una criatura le espera. La criatura le pregunta si piensa que puede conquistar el templo de los dioses, pero espera que acabe como el resto de los mortales que lo han intentado. Los dioses escondieron la caja de Pandora allí para que ningún mortal reclamase su poder, y aún así continuaban intentándolo, así que le sugiere a Kratos irse antes de terminar como los otros hombres. Sin embargo, ve que está decidido, y arroja una roca que abre la puerta de entrada al imponente templo que guardaba el emblemático tesoro. Sin más, Kratos se adentra en la gran estructura sorteando enemigos y bestias que se cruzaban en sus pasos. Llega a un círculo con una manivela que gira con todas sus fuerzas para abrir una enorme puerta que en su interior contenía una estatua de gran tamaño que sostenía una piedra agachada en el suelo. A medida que Kratos continuaba girando la manivela, la estatua elevaba la piedra sobre su cabeza y la arrojaba para dar paso a una entrada. Kratos toma las escaleras al segundo piso para dar con la salida, hacia un ataúd dorado con 2 gladiadores de oro a los lados. Dentro, toma la cabeza del cadáver y regresa por su camino. Los cuerpos deshechos de aquellos que buscaron la caja de Pandora yacían ante él. Al instante, Kratos reconoció quién había sido el responsable, pues no era la primera vez que veía la perdición que Ares y sus secuaces dejaban a su paso, pues Kratos lo había vivido en sus propias carnes, años atrás. El más joven y audaz capitán del ejército espartano, Kratos inspiraba una enorme lealtad en sus hombres, que lo seguirían ciegamente de ser necesario. Siempre había bastado para llevarlos a cualquier batalla hasta aquel fatídico día. Los bárbaros del este se contaban en miles sobre los espartanos, eran fuertes, y aunque los espartanos eran decididos y audaces, la cantidad de rivales era un problema. La batalla duró apenas unas horas, y mientras el suelo se teñía de rojo con cadáveres de espartanos, la disciplina y el entrenamiento que habían llevado apenas pudo detener la embestida de los despiadados bárbaros. Los soldados se enfrentaron a una masacre, mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera y de su vida. Pero para el joven Kratos, la victoria debía obtenerse a cualquier precio, aunque ese precio fuera su alma. Así, a tan solo segundos de que su vida quedara en manos del capitán de los bárbaros, gritó al cielo a un dios para su salvación. Kratos gritó fuertemente y decidido al dios que los había estado mirando durante su combate, el dios de la guerra, Ares. A cambio de destruir a sus enemigos, ofreció su vida al dios de la masacre y logró salvarse, pero esa desesperada petición de ayuda atormentaría a Kratos el resto de su vida. Ahora no podía reconocer en lo que se había convertido. Sin embargo, debe continuar su camino hacia la caja, así que sin vacilar más, continúa caminando hacia otra sala donde del techo colgaban jaulas con esqueletos de gladiadores. Gira una manivela para bajar una de las jaulas y con todas sus fuerzas arrastrarla hacia otra sala, a una base con la forma perfecta para colocarla, y acciona una palanca que tira fuego directamente hacia ella y la baja, dándole paso a la siguiente sala, con otra puerta, donde gira un timón que lo lleva a otra sala, pero dentro un minotauro le espera para atacarlo. Kratos, como siempre, consigue derribarlo y alzarse con la victoria. Kratos avanza a la siguiente sala donde se arroja al agua y nada por un túnel hacia una puerta con una calavera que, al accionar, drena todo el líquido y le permite movilizarse normalmente. Entra en la sala que ha dejado abierta la puerta y gira una manivela gigante para llegar a otra sala, de la que se libera una enorme estatua que comienza a romper la estructura y sale a la superficie, doblando o incluso triplicando el tamaño original del templo. Kratos sube a un ascensor bajo las advertencias de Atenea, que le dice que, aunque su avance ha sido impresionante, debe tener cuidado, pues cuando suba a los niveles superiores del templo, no podrá regresar sin la caja de Pandora. El ascensor llega a lo más alto y se abre una puerta que lleva a Kratos a las enormes manos de la estatua que se había desplegado. Las manos se mueven y lo llevan hacia el otro lado donde otras criaturas malvadas lo esperaban, pero él había servido a los dioses el tiempo suficiente para saber que la arpía que tenía frente
Aparentemente había sido enviada como señal de advertencia, un recordatorio para que no se olvidara de la decisión que le había costado todo lo que tenía. Había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros. Ese día, el cielo se dividió en dos y surgió el dios de la guerra descendiendo del Olimpo. Vio los rasgos de un dios en un simple mortal. Ares salvaría a Kratos, le convertiría en el guerrero perfecto, su siervo en la tierra, aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad. Pero Kratos declaró que a partir de ese día cumpliría su voluntad y su destino quedó sellado. Como prometió, Ares rescató a su discípulo, otorgándole el poder de un dios para destruir a aquellos que se le oponían. En cuanto al mortal, una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra, así que le fueron entregadas las espadas de caos, forjadas en las nauseabundas profundidades de Hades, con cadenas que una vez sujetas a sus muñecas permanecieron ahí, unidas y fundidas con la carne, como un miembro más del cuerpo del portador, un recuerdo permanente de la promesa de Kratos. A cambio del poder definitivo, la ira de Ares explotó en su interior, pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder, un precio demasiado alto para Kratos. Pero en el templo de Pandora, Kratos le grita a la arpía que sabe a quién sirve, y le grita que se vaya y le diga al dios de la guerra que él ya no le pertenece, y por eso encontrará la caja de Pandora, para usarla y poder verle temblar de miedo y caer ante él. El sendero de Kratos estaba despejado, pero aún así, los recuerdos de lo que había hecho en nombre de Ares, asesinando gente inocente por doquier solo para conseguir sus objetivos, volvían a su mente. Ejércitos enteros cayeron ante Kratos, y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista, todos en el nombre de su amo. Aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia eran asesinados con rapidez. Por esa época, Kratos y su ejército llegan a un pueblo que ha construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea, y acusan a todo el pueblo de suponer una afrenta al gran dios Ares. Así que Kratos de inmediato ordena quemar el pueblo y arrasarlo entero. Embravecido por el dios de la guerra, el ejército de Kratos era despiadado, temido en todo el mundo por su crueldad. Solo les importaba la conquista en nombre de Kratos, su gran líder que se había vuelto casi invencible. Él no temía a nada, pero había algo distinto en este templo, algo prohibido. Todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado su umbral, nunca debería haber entrado. Y aunque le advirtió que los peligros del templo eran mayores a lo que él creía, el temible Kratos no les hizo caso a los consejos del oráculo del pueblo, no frenaría su ambición. Aquellos que se le opusieran morirían. Así entró al templo destinado a ofrecer oraciones a la diosa Atenea, y con sus armas comenzó a asesinar sin vacilación a todos los que estaban pacíficamente dentro, pues todos estaban en contra de la voluntad de el gran Ares. Pero en ese instante la gloria que había disfrutado se convirtió en horror, y la imagen de dos últimas víctimas le acompañaría el resto de sus días. Con ese acto, Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro, por lo que había provocado mataría al dios de la guerra. En el templo, Kratos se adentra en la última sala, asesinando a sangre fría a los enemigos a su paso hasta llegar al final, donde una cúpula resguarda el sagrado tesoro. Tira de una palanca que baja la cúpula, y ante él se muestra la hermosa y enorme caja por la que tantos mortales habían muerto, y que él había sido el primero en conseguir. Atenea se aparece ante él y le habla diciéndole que su búsqueda está a punto de terminar. Es el primer mortal que llega a la caja de Pandora, sin embargo su viaje continúa. Kratos empuja la caja, y tras 1000 años la caja de Pandora queda libre de su encierro. Pero muy lejos, en Atenas, Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda. Sabía perfectamente que su pequeño siervo espartano había recuperado la preciada caja de Zeus, pero se aseguraría de que no viviera lo bastante para verla abierta. Con eso dicho, tomó una estaca de piedra gigante que lanzó desde Atenas, mientras lo condenaba a pudrirse en las profundidades de Hades durante toda la eternidad. La estaca atravesó el cuerpo de Kratos de inmediato, mientras sus pensamientos volvían a aquella fatídica noche. Incluso al morir, los recuerdos no desaparecerían. Esa imagen de hace años, arrodillado frente a dos cadáveres, sus dos últimas víctimas, porque ¿cómo era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia? La imagen de su esposa e hija tiradas en el suelo inertes por sus manos, un acto cruel orquestado por el dios de la guerra. Recuerda cómo tomó el cadáver en sus brazos, incapaz de creer que se tratase de su propia hija, pues las había dejado en Esparta, mientras Ares estaba orgulloso, pues Kratos se estaba convirtiendo en todo aquello que él esperaba que fuera. Pero al tiempo que las llamas consumían el templo, Kratos se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida, el mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía. El oráculo del pueblo esa noche lo condenó a que, a partir de ese día, la marca de tan terrible acto sería visible para todos. Las cenizas de su mujer e hija permanecerían pegadas en su piel y nunca se las podría quitar, y con esa maldición acababa de nacer el fantasma de Esparta, y al final, al morir a manos de Ares, había fracasado. Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora, la vida de Kratos empezó a apagarse, y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Ares, y Kratos cayó en el inframundo con el río Estigia atrayéndole. Pero Kratos no tenía intención alguna de descansar, tenía intención de vivir, para volver a la tierra y completar su misión, así que se sujetó a un enorme cadáver, mientras evitaba que los
muertos del río jalaran de sus piernas hacia abajo. Kratos corría por el enorme cadáver buscando alguna manera de subir y volver a la superficie, en cuanto un bloque pesado con una soga apareció frente a él. Venía desde arriba, así que comenzó a escalar con todas sus fuerzas en él. Arriba había salido de un hueco en la ciudad de Atenas, al templo del oráculo donde antes había estado. El viejo que cavaba una tumba profunda le esperaba, y de esa tumba había salido Kratos. El anciano con caras de felicidad resalta que la tumba ha estado lista un momento antes de que necesitara ser utilizada por Kratos. De inmediato, Kratos le pregunta sobre su identidad, pero él le sugiere mejor darse prisa pues aún Atenas le necesita. Kratos intenta preguntarle cómo sabía que él moriría y debía salir de nuevo, pero el desconocido se limita a decirle que Atenea no es la única diosa que lo vigila. Este anciano desaparece y es entonces cuando Kratos se dispone a entrar nuevamente al ahora destruido templo del oráculo, sabiendo que su batalla final se encontraba allí. Kratos entra al templo y se dirige a la parte trasera de este. Es allí donde se encuentra con el dios de la guerra, quien se encontraba hablándole al cielo, criticando a su padre Zeus y reprochándole que si estaba viendo lo que su hijo podía hacer, lo poderoso que él era y ahora aún más porque la caja de Pandora ahora le pertenecía a él. Kratos le lanza un rayo a la cadena que sostenía la caja de Pandora que Ares tenía en la mano y se dispone a abrirla. Después de 1000 años, la caja finalmente fue abierta. Kratos aumentó enormemente de tamaño, llegando a la altura de Ares. Después de la batalla reñida, Ares envía a Kratos a otra dimensión, proclamando que existen muchas maneras de acabar con un hombre, pero la más devastadora es romper su espíritu. Así, Kratos se encuentra en una plataforma solitaria que alberga un templo, el mismo donde años atrás había asesinado a su familia. Al abrir la puerta del templo se enfrenta a una dolorosa ilusión. Su familia está allí, viva. Sin embargo, de las paredes comienzan a surgir clones de él mismo. Kratos se ve obligado a enfrentarse a estos duplicados que amenazan con hacer lo que él había hecho en el pasado, matar a su familia. Debe luchar no solo por su propia redención, sino también para evitar repetir la tragedia que lo persigue. Después de un intenso intercambio de golpes, Ares despoja a Kratos de sus espadas, arrancándoselas brutalmente de los brazos y utilizando ellas para acabar una vez más con su familia. Luego lo transporta de regreso a Atenas, el lugar donde habían luchado previamente. Despojado de toda esperanza, Kratos espera resignado el golpe final de su enemigo. Sin embargo, en ese momento su mirada se posa en una imponente estatua que sostiene una gigantesca espada dorada, que se asemeja a un puente. Con determinación esquiva el ataque de Ares y arranca la espada de la estatua, preparándose para una segunda confrontación con el dios. Enfrentándose nuevamente a Ares, Kratos logra finalmente derrotarlo. Postrado sobre las aguas, Ares le recuerda que fue él quien lo salvó de la muerte buscando crear al guerrero ideal, uno sin piedad. Pero Kratos, con firmeza, le responde que esa meta ha sido alcanzada y lo atraviesa con la espada, acabando con su vida sin compasión. Así, Kratos había logrado lo imposible. Un mortal había matado a un dios. En ese instante, una explosión resuena y su cuerpo es borrado de ese plano. Kratos vuelve con Atenea a su barco y una vez más le pide que lo libre de los recuerdos que aún le atormentan. Atenea le dice que lo ha hecho bien. Le prometieron que perdonarían sus pecados y así lo harán, pero nunca le prometieron que lo librarían de sus pesadillas. Y al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían, Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo. Y así Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Pero el destino de Kratos no era el que parecía. Los dioses siempre tuvieron otros planes para él. Por eso, al caer en el agua, Kratos fue levantado en el aire y colocado en tierra firme. Frente a él, una entrada le esperaba y Atenea a un lado. Atenea le dice que los dioses no pueden permitir que alguien que les ha realizado tan gran servicio se quite la vida. Ahora había un trono vacío en el Olimpo y debe ocuparlo un nuevo dios de la guerra. Atenea finalmente le solicita a Kratos que suba por las escaleras que conducen a la entrada y ocupe su lugar entre los dioses. Kratos asciende las escaleras que lo llevan al sagrado Olimpo, donde encuentra el trono que antes pertenecía a Ares, ahora vacío y esperando su llegada. Ese trono, símbolo del dios de la guerra, está listo para que él asuma su merecido lugar. A partir de ese instante y durante toda la eternidad, cada vez que los hombres se lancen a la batalla por una causa noble o malvada, lo harán bajo la atenta mirada del hombre que había derrotado a un dios. Serán guiados por Kratos, el mortal que se ha transformado en el nuevo dios de la guerra.